¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy eh, el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en el estado de Hidalgo. Soy hepatólogo, soy investigador y el día de hoy vamos a estar hablando aquí en nuestra charla con una de nuestras nutriólogas, con la licenciada Stephanie Telles Jaén, con la doctora Stephanie Telles Jaén, quien además tiene la maestría en nutrición clínica y que ha hecho su especialización en nutrición del paciente con enfermedades del hígado, principalmente del paciente con nutrición en cirrosis. Perfecto, listo. Bueno, ya está con nosotros la doctora, entonces les comentaba, ella es la doctora Stephanie Telles Jaén, ella es una de nuestros investigadores en el Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en Hidalgo, ella es la vicepresidenta de nuestro centro, ella es la coordinadora de los protocolos de investigación y es la encargada de llevar el programa de nutrición en el paciente con enfermedades hepáticas. La doctora tiene la maestría en nutrición clínica por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha hecho mucho su especialización en nutrición del paciente con enfermedades hepáticas, sobre todo con cirrosis. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos aquellos que se unen. De verdad, muchas gracias, doctor, por este espacio dentro de Instagram para poder hablar de esto, ¿no? Para todos los pacientitos que están en el centro o que están dentro de nuestras redes en el centro. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito de todo esto. Vamos a preguntarle primero, Steffi, vamos a ir platicando de algunos temas importantes que son las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes. Según tú has visto en las redes o en las consultas o con los pacientes de la hospitalización, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que tienen los pacientes con cirrosis acerca de su nutrición? ¿Cuáles son las dudas comunes? Bueno, dentro de las dudas más frecuentes que tenemos en los pacientitos con cirrosis hepática, yo podría mencionar 4, ¿no? La primera son los alimentos prohibidos para ellos, ajá, que de verdad me ha tocado ver también que muchos nutriólogos nos manejan, ¿no? Y previo a que lleguen con nosotros, nos manejan que un pacientito con cirrosis no puede comer nada, absolutamente nada, ¿no? Y que llegan con unas dietas solo basadas en frutas o en verduras y hasta ahí, ¿no? Llegan súper desnutridos con nosotros. Sí, dentro de la cirrosis va a haber alimentos prohibidos, ajá, pero no son todos. ¿Por qué alimentos prohibidos? Bueno, porque nos van a generar una serie de complicaciones, ¿no? Tenemos en estos, como ejemplos, digo a grandes rasgos, por ejemplo, los mariscos, ajá, los mariscos en cualquier forma de su elaboración, los pescados y las carnes, ya sean crudas o en términos bajos, ajá, de cocción, porque estos contienen una gran cantidad de bacterias, de virus, que nos van a causar descompensación en los pacientes con cirrosis, nos van a causar principalmente infecciones y las infecciones posteriormente nos van a causar encefalopatía hepática, ¿ok? Además que las infecciones que dan en los pacientitos con cirrosis, estos alimentos, obviamente pueden generar algo que se llama un estado de sepsis, en donde se van a afectar ya no solo el higadito, ¿no? Sino múltiples órganos y ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. También la otra duda, ¿no? Que tenemos es, ¿qué tipo de dieta puede llevar un pacientito con cirrosis? Bueno, los pacientes con cirrosis, cada paciente tenemos que entenderlo así, ¿no? Cada paciente es un único paciente, ¿no? Todas las dietas para ellos tienen que ser individualizadas. Se tiene que individualizar de acuerdo a la etiología, o sea, la causa de la cirrosis, se tiene que individualizar también a la edad, al sexo, ajá, al estadio. ¿Por qué? Porque es bien importante tanto saber la causa que generó la cirrosis como el estadio en el que estamos, la etapa de la cirrosis en la que estamos. Muchos pacientitos llegan conmigo e incluso
les comento, ¿no? ¿Saben qué? Previo a que yo les pueda dar consulta, necesitan valorarlos hepatología, ¿no? Nuestro centro cuenta con un gran hepatólogo, eso sí, tengo que decirlo, el doctor Contreras, excelente, uno de los grandes investigadores de hígado dentro del país. Y siempre les comento esta parte, que tienen que valorarlos porque llegan conmigo para que se les dé la dieta, pero no saben ni siquiera cuál es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que les generó la cirrosis? Tampoco saben decirme en qué etapa del daño están. Y esto es sumamente importante para poderles dar un seguimiento nutricional. Otra de las dudas así muy, muy importante que tienen los pacientitos con cirrosis es cuántos alimentos deben de ser al día, ¿no? Esto también muy básico, ¿no? Los alimentos con cirrosis, los pacientitos con cirrosis hepática tienen que estar haciendo alimentos cada 3 o 4 horas y más o menos en un día tienen que hacer de 5 a 6 comidas. Y a diferencia de los pacientes que no tienen cirrosis hepática o de las personas que no tienen cirrosis hepática, ellos, por ejemplo, esos pacientitos o las personas que no tienen cirrosis hepática, tienen como base importante el desayuno. Aquí, la diferencia con los pacientes con cirrosis es que la base fundamental de la nutrición se ve reflejada en el último alimento que se consume. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener algo que se llama hipermetabolismo. ¿Qué es esto? Que nuestro metabolismo durante la noche es mucho más acelerado y si nosotros no le damos a nuestros pacientitos con cirrosis un alimento 1 o 2 horas antes de acostarse, van a consumir mucho más músculo, mucho más tejido subcutáneo y les va a llevar a una mayor desnutrición. Tenemos que tener en cuenta algo bien importante dentro de la desnutrición, ¿no? Los pacientes con desnutrición en cirrosis son pacientes con mayor probabilidad de tener complicaciones. Las complicaciones que se ven en estos pacientes pues son hemorragias variciales, los sangrados que tienen de tubo digestivo, también las encefalopatías hepáticas y la presencia de ascitis, ¿no? Que es la retención de agüita en el estómago. ¿Ok? Esas son como las dudas más importantes. Y la última duda, sí que todos los pacientitos me preguntan es, suplementación para los pacientes con cirrosis, ¿no? Bueno, los pacientitos con cirrosis sí efectivamente también necesitan suplementación. Los pacientitos con cirrosis necesitan suplementación en cuanto a macronutrientes. Los macronutrientes que vamos a suplementar pueden ser triglicéridos de cadena media. También vamos a utilizar proteínas, ¿ok? Estos suplementos de proteína podemos utilizar o tenemos que utilizar vitaminas, minerales. ¿Por qué? Porque esos pacientitos los pierden, pero al igual que la dieta, tienen que ser individualizados, porque no es lo mismo que el paciente que tiene 40 o 50 años, y que su cirrosis es por hígado graso, aquel paciente que su cirrosis es por virus de hepatitis C o aquel paciente que es por enfermedades autoinmunes, donde los minerales que se pierden y las vitaminas son diferentes, ¿ok? Entonces, estas son como las más grandes dudas, doctor, que hay siempre con los pacientes con cirrosis, ¿no? Ok, de hecho, comentas algo muy importante, ¿no? Cada paciente es diferente, la etiología, la causa de la cirrosis es muy importante, la dieta no va a ser la misma para un paciente cirrótico por hígado graso que para un paciente con cirrosis por hepatitis C, sus necesidades nutricionales no son las mismas. Y también algo muy importante que dijiste es la etapa, ¿no? La etapa, qué tan avanzada está su cirrosis, no va a ser la misma necesidad de apoyo nutricional una cirrosis que va comenzando que una cirrosis ya muy avanzada, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los mitos que tú has escuchado que son los más frecuentes sobre la nutrición en el paciente cirrótico, tanto en médicos como en nutriólogos o como en los mismos pacientes, las cosas que no son ciertas pero que se repiten muy frecuentemente? Bueno, los principales, yo creo que el más grande de todos los mitos es la cantidad de proteína que debe de consumir un paciente con cirrosis. A nuestro centro, y de verdad no me dejará mentir el doctor, yo creo que el 90% de pacientitos que vienen referidos de otros nutriólogos o de alguna otra atención, vienen con restricción de proteínas dentro de su comida, dentro de su alimentación.
No funciona así. Un pacientito con cirrosis, múltiples estudios lo dicen guías internacionales. De hecho, el año pasado apenas se actualizaron las guías de alimentación para los pacientes con cirrosis y nos hablan de que un pacientito con cirrosis necesita manejar una dieta hiperproteica. Ajá, a nuestro centro llegan pacientes en los cuales les dicen, no puede consumir nada de proteína, nada de origen animal, ajá, les digo, solo con fruta, con verdura, referidos por médicos, referidos por nutriólogos, y que además eso hace que lleguen los pacientes en un estado de nutrición grave, severa. Ajá. Y obviamente ya implica, con otras implicaciones, ¿no? En presencia de algunas otras complicaciones, que además se complica un poco la resolución pronta de las mismas. ¿No? Ese sería como el principal mito, porque los pacientes sí pueden y tienen que tenerlo muy en cuenta a todos aquellos que nos están viendo, ajá, sí pueden comer proteínas, es indispensable dentro de su dieta el consumo de proteínas. ¿Qué proteínas pueden consumir? Bueno, dentro de los alimentos de origen animal, que además son de alto valor biológico, ajá, las proteínas de alto valor biológico, podemos consumir pollo, podemos consumir pescado, siempre y cuando esté muy bien cocido, ¿ok? Podemos consumir también aquellos pacientes que no han presentado episodios de encefalopatía en últimos meses, podemos consumir carne roja, carne de cerdo, siempre y cuando estas dos sean magras y estén bien cocidas. Los pacientitos con cirrosis, como ya se los mencionaba dentro de la pregunta previa, ajá, no pueden consumir alimentos que estén en término medio, que estén en 3/4, ¿no? Siempre sus alimentos, su carne, ajá, tiene que estar bien cocida. Este es uno de los elementos importantes dentro de la dieta, baja en algo que se llaman bacterias, ¿ok? Esto nos va a evitar muchas complicaciones, muchísimas dentro de los pacientes con cirrosis. Otra proteína que pueden consumir y que tienen que consumir porque además no solo nos aporta la proteína, sino otros elementos, es los lácteos, ¿ok? Eso sí, nada más hay que tener en cuenta que dentro de los lácteos no podemos consumir aquellos que se denominan enteros. Tienen que ser deslactosados y principalmente los deslactosados light. ¿Por qué? O bajos en grasa. ¿Por qué? Por lo que también comenté, porque las grasas son de difícil digestión y a veces ponen en jaque al hígadito y nos enlentecen un poquito más su trabajo y nos pueden hacer acúmulo de toxinas, ¿ok? Entonces, por eso preferir esa parte. El huevo también es otra proteína de origen animal de alto valor biológico que se tiene que incluir dentro de la dieta de los pacientitos con cirrosis. Obviamente cada paciente se les va a determinar ya por peso seco, que es una de las cositas muy indispensables que tenemos que saber, por peso seco la cantidad de proteínas a utilizar. Eso es como el principal mito dentro de los pacientitos con cirrosis. El otro mito, así también muy, muy importante, es la cantidad de líquido que pueden consumir ellos, ¿no? También el doctor no me dejará mentir, ¿no? Llegan con nosotros pacientitos a hospitalizarse, llegan pacientitos con nosotros a la consulta. Digo, yo creo que de esto sí, ¿no, doctor? Nos llegarán la semana unos 3, 4 fácil, así sencillo, con estas características, ¿no? Deshidratados, completamente deshidrataditos, a los que los pacientitos fueron con un médico previo, con un nutriólogo previamente, el cual les dijo que solo pueden consumir 500, 800, hasta 1 litro de líquido al día. No funciona así tampoco, ¿ok? Un pacientito con cirrosis no es lo mismo que un pacientito renal. No, a los pacientitos renales sí les hacemos una restricción hídrica. A los pacientitos con cirrosis no. Ajá. A los pacientitos con cirrosis, para calcular el agua que pueden consumir, tenemos que determinar su peso seco, ¿ok? ¿Por qué? Porque también pueden tener ascitis y aún así eso no es un impedimento para que consuman líquido. Necesitamos saber su peso seco, necesitamos saber qué cantidad de uresis o de esto llamado, digo, coloquialmente orina en un día tiene un pacientito, ¿para qué? Para que así determinemos los líquidos, nosotros con base en fórmulas, porque así se establece, todo esto es
fórmulas no nada más es de que nos lo saquemos de la manga, ajá, y son fórmulas ya establecidas en guías, en donde nos va a decir, ¿no?, que los líquidos se determinan por peso seco, se determinan por uresis, más aquellos requerimientos celulares que necesita un pacientito con cirrosis para poder beneficiarse de esto. El promedio de un pacientito con cirrosis de un peso de 70 a 80 kilos va entre el 1,500, 1,600 hasta 1,900, ¿ok? Nada más así en promedio, ¿ok? Pero también es algo que se tiene que individualizar. Incluso el cálculo también se puede realizar por aquellas kilocalorías de aporte que tiene que tener el paciente. Es bien importante, por eso que cuando acudan a un nutriólogo o a un médico lo hagan con un hepatólogo, que es un especialista en el hígado, como el doctor Contreras, o un nutriólogo especializado. Digo, esos son como los más frecuentes. Y otro yo creo que sí es muy importante mencionar y tiene relación con los líquidos, es el aporte de sodio. Porque llegan con el sodio normal, ¿no? Con el digamos, consumiendo la sal normal en los alimentos, pero sí les quitan el líquido y son pacientitos que llegan súper edematizados y que dicen, no entiendo por qué está pasando esto, doctor. Bueno, también, y el doctor lo ha comentado en algunos de sus videos, no tiene que ver la cantidad de líquido para la cantidad de ascitis que guarda o que tiene un pacientito, ¿no? Lo que sí tiene que ver es la cantidad de sal, la cantidad de sodio que se consume. Un pacientito compensado requiere entre 1,5 y 2 gramos de sal o de sodio al día. ¿Qué es esto? El equivalente a un cuarto de cucharadita de sal en un día. Entonces, eso es como que de los mitos más importantes a vencer dentro de esos pacientitos. A ellos sí les tenemos que restringir la sal, a los pacientitos con cirrosis sí se les tiene que restringir la sal de la dieta, porque un cuarto de cucharita de sal es muy poquito y eso ya lo contienen los alimentos. Es mejor que en lugar de usar la sal, usemos, por ejemplo, potenciadores del sabor, como las especias, ¿no? Los oleáceos, algunas otras cositas. También, incluso la forma de cocción, o la forma de cocinar los alimentos, nos va a hacer mejor el sabor, sin utilizar la sal. Entonces, ese es otro de los mitos, y yo creo que en cuanto a mitos más importantes serían esos, doctor. Sí, sí, como bien lo dices, creo que se resumen esos tres. El paciente con cirrosis sí puede comer proteínas, de hecho debe comer proteínas. El paciente con cirrosis no debe de restringirse el agua, al contrario, necesitan líquido y retienen agua, no por el agua que se toman, sino por la sal que se comen, ¿no? Esto es algo importante. Nos hacen una pregunta aquí que comentaste hace un ratito. Dice, las personas con cirrosis inicial, ¿con qué frecuencia pueden comer carne de res y cerdo? Ok, aquí les digo, si no hemos tenido ninguna descompensación que incluya lo que es encefalopatía o ascitis, que son las principales descompensaciones asociadas a este tipo de consumo, podemos consumirlas una vez a la semanita, en un tiempo de comida, pero obviamente calculada la cantidad al peso de cada paciente. Ok. Ahora, aquí hay una pregunta que me hicieron mucho en Twitter cuando anunciamos que íbamos a dar esta charla, que se me hizo muy interesante porque era una duda sobre todo de los colegas médicos o de otros nutriólogos. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, la familia o los médicos, cómo pueden saber qué tan desnutrido está su pacientito con cirrosis? ¿Cómo lo pueden medir o en qué lo pueden observar? O en la casa, ¿cómo se pueden dar cuenta qué tan desnutrido está? O en la consulta, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Con qué estudios? Bueno, primero tendríamos que hablar de lo que es desnutrición, ¿no? La desnutrición en un pacientito es aquella en donde el paciente como tal nos deja o disminuye su ingesta calórica, empieza a perder masa muscular, empieza a perder tejido subcutáneo, además
de que se empieza a ver una alteración en las funciones, ¿no? Principalmente las funciones motrices del individuo. Ahí estaríamos hablando ya en un estado de desnutrición, ¿no? Aquel pacientito que incluso está reteniendo mucho líquido y que pareciera que su peso es el mismo de hace unos meses, lo vemos y sus brazos son muy delgaditos, sus piernas son delgaditas, ¿ok? En aquellos que podemos ver sus huesitos, ¿no? Tanto faciales, a lo mejor, las clavículas, a ellos los tendríamos como, como pacientitos con cirrosis, con desnutrición. ¿Y cómo medirla en ellos? Bueno, múltiples estudios se han dado para determinar los elementos esenciales para evaluar o para determinar desnutrición en ellos. Todavía hay algunos que no son tan consistentes, pero en los principales los podríamos dividir en 3 grupos, ¿no? Los paraclínicos, las medidas antropométricas y los cuestionarios. Dentro de los cuestionarios, que pudieran ser como el primer grupo, tenemos un cuestionario bien importante que en todas las consultas que se hacen con pacientitos con cirrosis dentro del área de nutrición se debe de realizar, que es la valoración subjetiva, global. Esta valoración nos da criterios de pacientitos que tienen riesgo de desnutrición o que están desnutridos, ¿no? En los cuales se contemplan parámetros como cuánto se ingiere diario, que además son preguntas de muy fácil resolución por parte de los pacientes, por eso se llama subjetiva, ¿no? ¿Cuánto de ingesta tienen al día? ¿Qué actividades realizan? Nos habla también, o nos habla incluso de los síntomas, ¿no? De los síntomas asociados a la desnutrición, y hay una parte que ya contesta el área médica o el área de nutrición, en donde vienen los porcentajes, ¿no? Las circunferencias y todo esto, y nos determina si hay desnutrición en un pacientito con cirrosis. Otro elemento a considerar, que les decía, son los paraclínicos. Dentro de los paraclínicos, para una valoración nutricional adecuada, y ustedes pueden valorarlo así, aquellos que nos están viendo, es necesario que su nutriólogo les pida por lo menos una biometría hemática y por lo menos una química sanguínea completa, ¿ok? Una química sanguínea completa nos va a incluir un perfil de lípidos y nos va a incluir proteínas o nos va a incluir pruebas de función hepática, que es donde viene la parte de las proteínas. La biometría hemática, ¿por qué? Hay parámetros dentro de una biometría hemática que nos van a hablar de presencia de anemia dentro de los pacientitos con cirrosis, ¿no? Que puede ser anemia por déficit de hierro, que puede ser anemia por déficit de vitamina B, ¿no? Entonces, son cositas que el nutriólogo tiene que saber manejar muy bien. Dentro del perfil de lípidos, tenemos el colesterol y los triglicéridos, que siempre se habla de estos con los parámetros altos, ¿no? Que si está por arriba de 200 el colesterol o los triglicéridos por arriba de 150, está mal. Pero, pues también tenemos la otra parte, donde si están por abajo de 80, nos hablan de un problema de nutrición, nos hablan de una falta del aporte de estos. Y también nos van a indicar si un pacientito está reteniendo más o menos desechos. Esto también es muy importante y lo tiene que conocer su nutriólogo, ¿no? Y su médico de base en ese sentido. Y dentro del colesterol tenemos un elemento muy importante, que es el colesterol de alta densidad. El colesterol de alta densidad, su producción, su síntesis, nos va a hablar de un mejor estado nutricio. Entre más alto esté, mejor nutrido está un pacientito. La realidad es que nuestros pacientitos siempre llegan con el colesterol de alta densidad muy bajito. Aquí, voy a hacer un paréntesis, entre el 25, y los estudios lo marcan, ¿no? Entre el 25 y el 90% de los pacientes con cirrosis hepática tiene un grado de desnutrición, ¿no? Y por eso es tan importante tener en cuenta estos laboratorios. Por último, tenemos lo que son en el perfil de hepático o en el perfil de proteínas, tenemos a la albúmina. En la albúmina ha habido algunas discrepancias, aunque sí se considera un muy buen biomarcador de pronóstico y predictivo de renutrición en un pacientito con cirrosis a mediano o largo plazo, ¿ok? Entonces, estos serían los elementos de cómo medirla de manera paraclínica.
Y por último, tenemos las medidas antropométricas, ¿ok? Aquellas en donde ustedes llegan a la consulta con su nutriólogo, él los va a subir a una basculita y los va a checar. Para saber que su nutriólogo está haciendo una adecuada medición, necesitamos el índice de masa corporal. No se emplea en ustedes como pacientes con cirrosis. El doctor, y hoy creo que ya está lo ha manejado, no se debe de emplear en pacientitos con cirrosis, se sobreestima por la presencia de agüita en algunos de ellos. Lo que sí se tiene que usar es algo que se llama bioimpedancia eléctrica. Y para que sea una buena bioimpedancia, esta tiene que cumplir ciertos criterios, ¿ok? Nos tiene que medir el porcentaje de agua corporal. Tiene que ser una bioimpedancia segmental. ¿Qué significa? Que les pueda dar parámetros a los nutriólogos y que incluso ustedes en las hojitas que después les entrega los nutriólogos, ¿no?, tengan la medición de los porcentajes de músculo y grasa por segmentos. ¿Qué es esto, no? Por tren superior, los brazos, el tórax, por tren inferior y por abdomen, ¿no? Que nos mida cada uno de los segmentos. Entonces, estas son como las características de una buena bioimpedancia eléctrica. Y en los pacientitos que tienen hígado graso, nos tiene que manejar también el porcentaje de grasa visceral, porque es una medida que nosotros vamos a tener que estar checando y repitiendo constantemente. Creo que en cuanto a medirla, esas serían las principales formas, doctor. Ok, aquí están preguntando que si las personas con cirrosis incipiente necesitan un plan nutricional. Tú acabas de contestar eso, pusiste que en los estudios del 25 al 90% de los pacientes con cirrosis tienen algún grado de desnutrición. Es decir, nosotros vemos que incluso pacientes con cirrosis en etapas pequeñas ya tienen un cierto grado de alguna carencia nutricional. Entonces, la verdad es que lo ideal es que sí tengan por lo menos una valoración inicial. Ahora, algo bien importante, si del 25 al 90% de los pacientes cirróticos tienen algún grado de desnutrición, la pregunta de oro aquí sería ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué nos tenemos que fijar tanto en la nutrición del cirrótico? La nutrición tiene que ver con el pronóstico en estos pacientes, ¿les afecta cómo les va a ir en el futuro? Sí, así es. Es sumamente importante cuando hablamos de desnutrición el pronóstico, ¿no? Porque la desnutrición se asocia completamente a la presencia de complicaciones, a la presencia de enfermedades asociadas a esta. ¿Qué complicaciones se ven asociadas a la desnutrición? Bueno, desde la presencia de una hemorragia variceal, la presencia de ascitis, encefalopatías, infecciones severas y obviamente ante la presencia de estas de manera recurrente, pues tiene que ver mucho incluso con el fallecimiento de un paciente, ¿no? Un paciente tiene que mantenerse con una adecuada nutrición y aquellos pacientes que están en desnutrición los tenemos que llevar lo más pronto posible a un estado nutricio mejor, ¿no? Tenemos que ir mejorando esta parte. Tenemos que mejorar la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, con alimentos y con suplementos. Ok, entonces, dos preguntas muy concretas que creo que nos están haciendo. Bueno, aquí me preguntan algo que es qué tipo de carbohidratos se recomiendan, pero creo que tú lo dijiste hace rato, esto es individualizado, ¿no? Depende mucho de la causa de la cirrosis, del peso, de las enfermedades de base. No todo paciente necesitará los mismos carbohidratos. Dos preguntas muy concretas que yo creo que son las más frecuentes que nos hacen los pacientes. La número uno, específicamente en un paciente con ascitis, en un paciente con cirrosis que ya tiene líquido en el abdomen abundante. En ese tipo de pacientes, ¿cuáles son los puntos más importantes que debemos de lograr en la nutrición? ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes generales para un paciente que ya tiene líquido en el abdomen? Ok, en ellos, primero tenemos que ver la forma de nutrirlos, porque son pacientitos que van a tener algo que se llama sensación temprana, ¿no? O sensación de plenitud temprana. ¿Qué es esto? Comen poquito y se llenan, ya no quieren comer más. Además, para cuando ya se presenta este tipo de complicaciones, vamos a tener algo que se llama diusgesia, que es la alteración de los sabores dada
por deficiencia de minerales. También esto es bien importante para aquellos que tienen cirrosis. Si tienen ya alteración de los sabores, es bien importante su suplementación, ¿no? Pero en los pacientes con ascitis, casi ya la mayoría maneja este tipo de cositas, ¿no? Entonces, el primer punto sería cómo dar el alimento. La mejor manera de dar alimento en un paciente con ascitis es darlo en papillas sobre los sólidos. Nos va a mejorar el aporte, podemos incluir suplementos proteicos dentro de las mismas papillas para así empezar a mejorar la nutrición. Aquí igual tiene que ser una dieta hiperproteica y tenemos que enseñarle a los pacientitos, digo desde el inicio, pero estos pacientitos con mayor razón, el etiquetado frontal. En algunas de las publicaciones que están en el Instagram ya lo puse. ¿Por qué? Porque si no, yo les manejaba, ¿no? Que entre el 1.5 y 2 gramos de sal o de sodio se pueden consumir en el día para un pacientito de cirrosis. Pero hablando en esto de un pacientito con cirrosis compensada, ¿no? En un pacientito ya con ascitis y principalmente con ascitis refractaria, ¿qué quiere decir? Que no responde a tratamiento, nos tenemos que bajar a entre 1.2 y 1.5 gramos de sal, ¿ok? Entonces tenemos que enseñarles a elegir sus alimentos, tenemos que enseñarles a que determinen qué alimentos elegir sobre cuáles no, principalmente en las proteínas, ¿no? Tenemos que también enseñarles cuáles son los aditivos que a base de sodio que contienen los alimentos. Obviamente también comentarles, ¿no? Que prefieran lo natural sobre aquello que está enlatado o aquello que está empaquetado. Entonces, esas serían como las recomendaciones. Otra cosa que tenemos que emplear ya con ellos, es el uso de probióticos. ¿Por qué? Tienen estos pacientitos ya con ascitis, o ya ustedes como pacientes, cuando tienen ascitis, cambia la microbiota, lo que antes llamábamos flora intestinal, ¿ok? Y va a haber una sobrepoblación bacteriana. Nosotros al consumir algún alimento, no sé, sin que no queramos, ¿no? Que de repente tiene algunas bacterias que ahí se van y todo, bueno, llegan a nuestro intestino, ¿no? Y como tenemos ya esta alteración y tenemos agüita, lo que puede pasar es que esas bacterias migren al líquido, esa sobrepoblación bacteriana nos da lo que se llama traslocación bacteriana, que se vayan las bacterias al líquido y el líquido de ascitis nos causa infección, algo que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Es por eso muy importante en ellos, como pacientes con ascitis, el uso de probióticos igual dentro de la dieta, ¿no? Dentro del plan nutricional. Esas Ok. serían como las recomendaciones generales. Y entonces decíamos en cuanto a lo último para estos pacientes con ascitis, el agua. El agua, ok, se limita un poco más, pero jamás a niveles menores de 1,5 litros, y también lo que les comentaba, ¿no? Utilizando fórmulas, porque son pacientitos que van a utilizar medicamentos llamados diuréticos, los medicamentos que de este tipo nos pueden deshidratar con mayor facilidad, y además hay que tener en cuenta algo, y el doctor, la verdad, es excelente para explicar esta parte. A mí siempre me ha parecido increíble cómo lo explica. Él explica, ¿no? Que como una bomba de agua son los riñoncitos, las venitas son como los tubos. La realidad funciona así. Si nosotros en nuestras venitas no tenemos suficiente agua, un diurético jamás va a funcionar, ¿no? No nos va a funcionar de manera adecuada, solo nos va a deshidratar más. Entonces, el líquido sí se tiene que individualizar y sí se tiene que consumir suficiente cantidad, ¿no? Les digo, a lo mejor sí un poquito menos que aquellos que están compensados o que no presentan ascitis, pero jamás, jamás por debajo de 1,5 litros. Ok. Aquí nos hace una pregunta que también se acaba de contestar. Dice, los pacientes con cirrosis y problemas gastrointestinales frecuentes, o por ejemplo que no toleran la lactosa, como es más difícil nutrirlos, si se pueden tener alternativas como proteína en polvo, vitaminas en cápsulas. Tú acabas de comentar que sí se pueden usar suplementos, pero dependiendo de cada paciente, ¿no? Dependiendo del tipo de intolerancia que tenga. Ahora, Así es. otro caso muy particular, así como el paciente con ascitis,
recomendaciones directas para el paciente con encefalopatía, ¿no? Que el paciente hace encefalopatía cada rato, el paciente está en el hospital una vez a la semana o cada 2 semanas, se desorienta muy fácil. En este tipo de pacientes, ¿cuáles son las recomendaciones generales de la nutrición? Para los pacientitos con encefalopatía hepática, tenemos que aplicar, digo, aparte del cálculo individualizado para cirrosis hepática, tenemos que aplicar algo que se llama dieta baja en bacterias. Ajá. La dieta baja en bacterias nos va a evitar, porque además son pacientes que ya cursan también con disminución de celulitas de defensa, nos va a evitar infecciones recurrentes en estos pacientes como causa de encefalopatía. Además, al eliminar la forma de obtener bacterias de los alimentos, nos va a eliminar o nos va a disminuir la producción de toxinas del cuerpo. ¿Ok? Una dieta baja en bacterias nos dice que todos los alimentos que consuma un paciente que tiene encefalopatía refractaria deben de estar cocidos. Ajá. Cocidos, hervidos o al vapor. Ya sean frutas, ya sean verduras, también los alimentos de origen animal, ¿no? En estos pacientitos tiene que realizarse eso. No se pueden, lo que yo también les comentaba, no se pueden dar alimentos crudos, no se pueden dar, y con ellos con mayor razón, ¿no? No se pueden dar alimentos en términos medios, ajá. A ellos hasta la fruta hay que darla cocida, ¿no? Y con esto eliminamos aquellas que no pueden hervirse o cocerse, ajá. ¿Por qué? Porque son, al final de cuentas, una forma de traer bacterias a nuestro organismo, ¿no? También dentro de las dietas bajas en bacterias, tenemos que hacer elecciones, ¿no? Por ejemplo, los quesos, ¿no? Los quesos que también son una forma de proteína que pueden consumir los pacientitos, tienen que evitarse aquellos quesos frescos que se compren, digamos, en la calle, ¿no? Que van después y nos dicen, no, quesos frescos o quesos no pasteurizados, ¿no? Porque esos quesos van a tener una gran cantidad de bacterias que a lo mejor a una persona sin cirrosis no le hacen nada, pero a una paciente o un paciente con cirrosis que además tiene encefalopatías recurrentes, ajá, nos va a desatar otra vez otro episodio y que además se va a hacer persistente. Ajá. Hay persistencia de los cuadros porque son bacterias que parece se inactivan y se vuelven a activar y todo esto. Entonces, sí es bien importante en ellos llevar una dieta baja en bacterias. Otra cosa, en los pacientitos con encefalopatía, solo y solo durante el evento agudo y no más y por no más de 96 horas se tiene que restringir un poco, no totalmente, un poco la cantidad de proteína a consumir. ¿Ok? En ese sentido, solo en esos pacientes y solo en el episodio agudo y posteriormente hay que regresarnos a una dieta hiperproteica. Esas serían como las generalidades, doctor. Ok. Aquí nos hacen una pregunta que se me hizo muy interesante. Los pacientes que no tienen ascitis, que tienen cirrosis más tempranas, ¿pueden tomar probióticos? O sea, ¿hay alguna evidencia de que en ellos sean de utilidad? Finalmente, se ha visto, eso sí, hay muchos estudios en donde hay una disbiosis, digo, una alteración de la flora bacteriana en todos los pacientes con cirrosis desde etapas tempranas, así es, y que esto incluso se ha visto relacionado con el avance de la cirrosis, ¿no? Con el avance de uno a otro estadio. Entonces, sí, sí son recomendables, pero hay distintos tipos de probióticos. Ajá. Hay incluso aquellos que nos contienen prebióticos y probióticos. Hay aquellos que van a tener unas u otras cepas. Entonces, sí es bien importante qué probiótico utilizar para las etapas tempranas. Ok. Aquí nos hacen otra muy interesante. Dice, hablando de quesos, ¿el queso se puede sustituir por tofu? Ok. Sí se puede sustituir porque hay pacientes que no les agrada esta parte, pero hay que tener en cuenta que el tofu no nos va a dar los mismos elementos nutricionales que el queso, por ejemplo, ¿no? Si vamos a comer, a consumir este tipo de alimentos, tenemos que hacer un recálculo sobre porciones. No es que no los podamos consumir, solo tenemos que hacer un recálculo. Entonces, nada más les estaba comentando que nosotros siempre
les recomendamos a nuestros pacientes con cirrosis evitar alimentos no pasteurizados, alimentos crudos, alimentos comprados en la calle. Y les decía que incluso a veces los alimentos que les llevan de regalo la familia, traten de evitarlos porque las otras personas no saben de la enfermedad, lo pueden hacer con buena intención, pero eso puede descompensar mucho a un paciente. Tristemente, tú recordarás, tuvimos un caso de un paciente que tristemente falleció por una infección gravísima que pasó a la sangre por un queso fresco, por comer un queso fresco precisamente no pasteurizado, que le regalaron, le dieron de obsequio un queso, la persona que se lo llevó obviamente con la mejor intención, pero ese queso llevaba algunas bacterias, al resto de la familia le hizo un poquito de daño, pero al paciente le fue muy mal, hizo una infección generalizada que pasó a la sangre por un queso fresco. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas medidas. Entonces decíamos de las proteínas vegetales. De las proteínas vegetales hay un grupo muy importante que se llaman grasas con proteína, o aceite con proteína, que son los frutos secos, cacahuate, almendra, nuez, avellana, que pueden ayudarnos o podemos echar mano de ellas. ¿Para qué? Para alcanzar el nivel de proteína de un paciente que no le gusta tanto lo que es los alimentos como tal de origen animal, ¿no? También tenemos otra forma de elaborar proteína de alto valor biológico. Cuando no tenemos, cuando a los pacientitos no les agrada esta parte de alimentos de origen animal. ¿Cómo es? Utilizar en un platillo una leguminosa más un cereal. De esta forma, las leguminosas se vuelven, ya al absorberse, se vuelven proteínas de origen, proteínas de alto valor biológico. Entonces nos pueden suplir de buena manera este tipo de cositas, ¿no? Como los alimentos de origen animal. Entonces, digo, esa sería la forma de intercambiarlas, ¿no? Sí se puede, sí se ha realizado, sí tienen buenos resultados, pero digo, siempre preferir las proteínas de origen animal, eso sí, ¿no? Porque además nos dan algunas otras cositas. A estos pacientitos que no les agrada los alimentos de origen animal, por fuerza, y siempre por fuerza hay que suplementarlos con vitamina B. Ok, y justo de esto que acabas de decir, yo creo que esta va a ser nuestra última pregunta de hoy, ya para que vayamos cerrando. Esto va muy asociado con la plática. Nos preguntan aquí, ¿es benéfica una dieta vegana para los pacientes con enfermedades hepáticas? La realidad es que no. La realidad es que lo que les comentaba, ¿no? Una dieta vegana no vamos a alcanzar ni con suplementos, los requerimientos de un pacientito con cirrosis hepática, y menos hablando de una dieta vegana en un paciente que ya tiene descompensaciones. La verdad es que las dietas veganas las prefiero para pacientes que no tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Yo sé que a lo mejor y digo, ya hicieron este tipo de dietas en el pasado y ya no llegan a este tipo de padecimientos y quieren seguirlos haciendo. No es lo mejor, no es lo mejor porque no alcanzamos sus requerimientos y los estadios avanzan, las complicaciones se presentan con mayor frecuencia y obviamente las enfermedades y la mortalidad pues aumentan. Ok, muchísimas gracias. Estefi, ¿algo más que quieras agregar para cerrar? ¿Algún comentario más porque nos preguntan aquí cuántas comidas pueden hacer los pacientes? Ya lo contestaste al principio. Les recomendamos que ya que subamos este video a las redes completo, lo pueden volver a ver y ahí vienen muchas de las preguntas que nos están haciendo ahorita en cuanto al número de alimentos y los suplementos. ¿Algún comentario final que quieras hacer en cuanto a la nutrición del paciente con cirrosis? Sí, claro. Digo, nada más comentarles, ¿no? Toda la alimentación de un pacientito con cirrosis se tiene que llevar por un nutriólogo especializado porque, le digo, los requerimientos son diferentes para cada una de las etiologías o cada una de las causas de cirrosis hepática. Es bien importante que ustedes conozcan la causa de su cirrosis, y bien importante que conozcan el estadio en el que están. ¿Ok? Entonces, eso sería como lo más importante. Yo les quería mencionar en la página de Instagram, en la página de Facebook, tanto en las personales como en las del centro de investigación, en días, digo, en el transcurso de esta semana y así a partir
esta semana, un día a la semana, estaremos subiendo recetas para pacientes con cirrosis, ¿no? De sustituciones, principalmente. Uh-huh. Que para que aprendan las formas de cocción igual, las formas de cocción de los alimentos en sustitución del sodio y todo esto, para que, para que ustedes puedan elaborarlas y vean que sí es sencillo y que sí son alimentos ricos, ¿no? Que no es el chin, ya tengo cirrosis, chin, ya voy a cambiar toda mi dieta y ya no va a haber nada rico dentro de mi comida, para que se quiten todos estos estigmas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, algo que sí me gustaría que todos nuestros videntes, que están ahorita con nosotros, amigos, pacientes, que están viendo el video, se lleven en mente es eso, la nutrición se ha vuelto tan compleja como en general todas las ramas de la medicina, así como hay diferentes especialidades en la medicina, también hay diferentes especialidades en la nutrición. Hay nutrición para el paciente hepatópata, nutrición para el paciente metabólico, con diabetes, con obesidad, con hígado graso, hay nutrición para el paciente con enfermedades del riñón, para el paciente oncológico, para el que hace deporte y quiere levantar músculo. Entonces, ya incluso dentro de las mismas nutriólogas o de los mismos nutriólogos, que hay muchos colegas nutriólogos también, ya es un campo muy especializado. Entonces sí les recomendamos siempre aproximarse a alguien que tenga la experiencia en el campo. Pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Steffi. Gracias por aceptar la No me queda. invitación. Y esperamos haberles podido resolver muchas de las dudas. Vamos a compartirles este video en nuestras redes ya que esté guardado. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta para la doctora Steffi o para la licenciada Mariel, que son nuestras expertas en el área de nutrición en el centro, mándenlas para que veamos ideas para próximas charlas y poderles resolver sus dudas. Muchísimas Así gracias, es. Steffi. No, gracias a usted, doctor, de verdad. Muchísimas gracias, digo, por incluirme en todo. Bueno, cuídense mucho, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.